Muy buenas tardes, bienvenidos a los Jueves Culturales de la Universidad San Ignacio de Loyola. En esta oportunidad vamos a tener el gusto de presentar al doctor Jin Anchante. Él es doctor en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también es doctor en estudios iberoamericanos por la Universidad de Bordeaux-Montaigne, Francia. Además, es docente en esta casa de estudios, la Universidad San Ignacio de Loyola, también en la prestigiosa Universidad Agraria del Perú y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Ruiz de Montoya. También ha publicado 3 libros de su especialidad de ensayos literarios y un manual de comprensión lectora. Actualmente está escribiendo un texto que tiene por tema música y literatura. Démosle la bienvenida al doctor Jin Anchante, quien va a tratar el tema La ironía en Eguren. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado esta invitación. Y antes les quiero decir una cosa a los participantes. Pueden hacer sus preguntas por el chat. Entonces yo los animaré a que, conforme va hablando el doctor, puedan escribir para que el doctor al final absuelva sus preguntas. Muchas gracias. Adelante, doctor Anchante. Bien, muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, también agradezco la presencia, bueno, en este caso, que todos ustedes estén aquí conectados, conectadas, escuchándome. Es un tema de literatura, ¿sí? Es un tema de cultura. Y en ese sentido, bueno, voy a tratar de ser lo más didáctico y también lo más motivador posible en cuanto a la exposición del tema en cuestión. Voy a compartir voy a compartir la pantalla. Bien, entonces, ese es el título de la charla, ¿sí? He planificado que dure no más de 30 minutos, ¿ya? Voy a hacer lo más sucinto posible y en todo caso, ¿no? A continuación también responderé algunas preguntas que ustedes tengan. Bueno, en todo caso, quisiera empezar con una anécdota, ¿no? Con una anécdota de un escritor que ustedes conocen, ¿no? El escritor argentino Jorge Luis Borges, ¿verdad? El gran, ¿no? Maestro de las letras, Jorge Luis Borges, ¿no? El autor de obras como Ficciones, El Aleph, ¿no? Entre otros grandes libros de cuentos. Borges, seguro, no sé si ustedes lo saben, un escritor que nació en Buenos Aires en 1899, hacia la década de los 40 del siglo pasado se queda ciego, ¿no? Por una herencia, digámoslo así, familiar. Borges se queda ciego. Y años después, él, entre otras cosas, se pone a enseñar, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires, en la famosa UBA, ¿no? Él enseñaba la cátedra de literatura inglesa. Entonces, bueno, de Borges hay 1001 historias, ¿sí? Es un escritor un poco difícil para muchos, pero también hay un detalle, ¿no? Borges en sus obras y en sus entrevistas destaca por una ironía bastante fina, ¿sí? Que en todo caso, a mi entender, era una de las cosas magistrales que tenía este autor, ¿no? La ironía de Borges. Y bueno, entre las muchas historias que él tiene, hay una que sucede el año de 1967. Se cuenta que Borges estaba dando una clase en la Universidad de Buenos Aires, cuando en eso, al aula, irrumpe un estudiante, quien menciona que, ¿no? Se acaban de enterar de que ha fallecido el Che Guevara, ¿no? El mítico Che Guevara, en Bolivia, ¿no? En Bolivia. Y que la clase de Borges, en este caso, ¿no? Según el estudiante, tiene que ser suspendida y que todos tienen que ir a rendirle un homenaje, ¿no? Al Che Guevara. Bueno, el asunto es que Borges le dice al estudiante que él no va a suspender su clase, que seguro el homenaje puede esperar. Y en todo caso, el estudiante insiste y le dice, no, usted tiene que suspender su clase, ¿no? Y Borges le dice, yo no voy a suspender mi clase.
Entonces, el estudiante amenaza con apagar la luz del aula si es que Borges insiste, ¿no? En, en hacer su clase, ¿no? No se preocupe, estudiante, ¿no? Que estoy preparado para eso, ¿no? No se preocupe que estoy preparado para eso, le dice, ¿no? Me he quedado ciego, ¿no? Me he quedado ciego. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, a mi entender, yo encuentro, ¿no? Una ironía bastante fina, ¿no? Del célebre escritor argentino, ¿no? Ante un contexto, entendemos, algo delicado, ¿no? A nivel político. La ironía, jóvenes, estudiantes, ¿no? Queridos colegas, ¿no? Todos los que están ahorita conectados a esta charla, la ironía es uno de los recursos más importantes de la literatura, pero no solo es un recurso literario, la ironía en realidad es una característica del lenguaje, ¿sí? La ironía ha sido estudiada en la literatura, pero también en la lingüística, ¿ya? Y lo que hoy quisiera es comentarles algo sobre ironía en un poeta peruano que estoy seguro la mayoría, cuando piensa en ironía, no piensan en él, ¿no? Es el gran poeta simbolista José María Eguren, ¿ya? Bueno, pero para eso primero quisiera que revisemos brevemente algunas definiciones de la palabra ironía. Por ejemplo, ¿no? Aquí les muestro lo que dice el diccionario de la Real Academia, ¿ya? La Real Academia nos presenta 3 entradas de la palabra ironía. La primera dice, burla fina y disimulada. La segunda, tono burlón con que se expresa ironía. Y la tercera, expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada, ¿no? Ahí nosotros podemos encontrar, uno, la asociación entre la ironía y la burla. Generalmente, ¿no? Cuando alguien dice, ¿no? Estás hablando irónicamente, lo entiende en un sentido burlesco, en un sentido humorístico. En todo caso, yo quiero comprobarles hoy que la ironía no necesariamente es humorística, ¿no? Puede haber ironía sin burla, llamémoslo así, pero también, obviamente, ironía con burla. La tercera sección nos lleva hacia un detalle bien interesante. Dice, ¿no? Se da a entender algo contrario. ¿Qué significa eso? Yo voy a poner un par de casos, ¿no? De la vida cotidiana, ¿ya? Imaginémonos, no lo vayan a tomar a mal, por si acaso, ¿no? Pero imaginémonos, a ver, un contexto, ¿no? En el que un estudiante ha sacado una nota muy baja, ¿ya? Un estudiante ha sacado una nota muy baja de un examen y su compañero, su compañera, qué sé yo, ¿no? Mira la nota y le dice, caramba, qué buena nota. Entonces, creo que está claro de que ahí está siendo irónico, ¿verdad? Está siendo irónico, ¿no? O, por ejemplo, pensemos en una persona que ha sido descortés, que ha sido maleducada, por ejemplo, ¿no? Que ha hecho algo, pues, descortés, ¿no? Falto de educación. Y entonces la otra persona le dice, ¿qué caballero es usted? Cuando le está diciendo qué caballero es usted, como ustedes podrán entender, se lo está diciendo irónicamente, porque en realidad le está diciendo lo contrario, le está diciendo qué maleducado, ¿verdad? O qué poco caballero. Ahí tenemos algunos ejemplos de ironía, en tanto es un sentido contrario, ¿ya? A lo que se está mencionando. ¿Sí? Aquí tenemos entonces algunas primeras definiciones propuestas por la Real Academia sobre la ironía, ¿ya? Luego, he citado el diccionario de retórica, crítica y terminología literaria de Marchese y Froadelas, ¿no? Que es un diccionario clásico de la literatura. Lo voy a leer rápidamente. Dice, la ironía consiste en decir algo de tal manera que se entienda o se continúe de forma distinta a la que las palabras primeras parecen indicar. El lector, por tanto, debe efectuar una manipulación semántica que le permita descifrar correctamente el mensaje, ayudado bien por el contexto, bien por una particular entonación del discurso. Bueno, esta definición se relaciona con la anterior, es decir, la de entender un sentido opuesto, ¿no? Al que parecería que se está diciendo,
Y añade algo más, ¿no? Que también va a depender este sentido irónico del conocimiento que tenga el receptor. O sea, nosotros al escuchar una frase, ¿no? Al escuchar una frase, entonces, obviamente del contexto que nosotros entendamos, ¿no? Del conocimiento que tengamos, lo que se denomina a nivel pedagógico como los saberes previos, ¿no? De eso también vamos a comprobar si efectivamente hay o no ironía, ¿sí? Claro, entonces es importante ahí el papel que juega el receptor, ¿ya? Según lo que nos dice este diccionario. Una tercera definición la he tomado de un artículo titulado La ironía verbal de Gen Haberkes, que es la siguiente. El concepto de ironía verbal suele delimitarse de dos diferentes maneras. En la mayoría de los casos se define como un recurso retórico que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Un segundo tipo de definición parte de un criterio más global, tomando como base no el significado contrario, sino un significado distinto de lo que el hablante dice explícitamente. Esta definición también se vincula con las anteriores, ¿no? En el sentido de que se habla de un sentido contrario y también de la influencia que va a tener el receptor, ¿no? En su interpretación del mensaje. Por eso es que la ironía, por ejemplo, también se estudia en la pragmática. La pragmática es una disciplina de la lingüística que estudia lo que nosotros solemos llamar como un exceso en el significado, ¿ya? Un exceso en el significado. Cuando alguien va, por ejemplo, ¿no? A un restaurante y le dice al mozo, ¿tiene sal? Piensen bien en esa pregunta, ¿no? No solo le estamos preguntando si tiene sal o no, le estamos diciendo, por favor, tráiganos sal. O sea, está diciéndole más de lo que aparentemente, ¿no? Se le dice, ¿no? Y en la ironía uno puede decir más, ¿no? En este caso, lo contrario, llamémoslo así. Les di hace un rato un ejemplo, les puedo dar otro ejemplo. Imagínense que un amigo o amiga nuestra tiene una vestimenta que, a nuestro entender, puede ser un poco, no sé cómo llamarla, digámoslo así, estrafalaria, ¿sí? Que no le queda muy bien. Nuestro amigo o amiga nos pregunta, ¿no? ¿Me queda bien? Y tú, claro, sí, te queda muy bien, ¿no? Entonces, ¿no? De repente, con la manera como lo dices, el tono que le das a tu voz, es posible que lo pueda, ¿no? Entender en sentido irónico, ¿ya ven? En resumen, a partir de lo que estamos viendo, podemos decir que la ironía presenta generalmente tres cosas. Uno, que puede vincularse con el humor, ¿no? En este caso, la ironía se puede vincular con el humor, generalmente puede expresar, ¿no? La ironía humor, aunque como ya dije, no necesariamente, ¿no? También puede haber ironía sin humor. Ese es lo primero. Lo segundo, que la ironía generalmente expresa un sentido opuesto al que comúnmente se le está dando. Y tercero, que la ironía va a depender mucho de los conocimientos previos del receptor. Es decir, hay gente que puede entender una frase de forma irónica y alguien que no, digamos, lo vea como irónico, porque de repente no lo ha entendido así, ¿no? Sus conocimientos previos no le permiten que entienda como irónica esa frase que quizá para otra persona sí. Creo que con eso ya nos está quedando clara una idea, ¿no? Acerca de cómo definimos ironía. A continuación, quisiera rápidamente darles algunos ejemplos de ironía en la literatura. Este es un poema de un escritor alemán que seguro ustedes conocen, Johann von Goethe. Bueno, lo leo así porque yo no sé leer alemán, ¿no? El famoso escritor del romanticismo alemán. El poema se llama, en castellano o en la traducción, se titula Ladrar, ¿no? Y dice así: en busca de fortuna y de placeres, mas siempre atrás nos ladran, ladran con fuerza. Quisieran los perros del potrero por siempre acompañarnos, pero sus estridentes ladridos solo son señal de que cabalgamos. En todo caso, quisiera mencionar algo que me parece interesante. A partir de este poema es que se va tejiendo la tradición famosa que luego va a construir Rubén Darío, el famoso escritor nicaragüense del modernismo, de la frase que seguro ustedes han escuchado, ¿no? Sancho, los perros ladran, señal de que avanzamos.
Seguro ustedes la han escuchado, ¿no? Bueno, en todo caso, los especialistas han demostrado que esta sentencia no aparece en el Quijote. En realidad, quien la pone de moda es Rubén Darío, a partir de este poema que les estoy mostrando, ¿no? Ahora, está claro que es metafórico, ¿no? Es una metáfora, porque en realidad cuando se habla de que al avanzar los perros ladran, significa que cuando alguien está realizando un logro, nunca van a faltar personas que te van a criticar o que van a calumniarte o que van a decir algo negativo de ti. Creo que todos ustedes conocen, ¿verdad? El contenido de la sentencia Sancho, los perros ladran, señal de que avanzamos. Ahora, la idea es que en este poema, repito, de predominio metafórico, hay una ironía, por supuesto, ¿no? No es, decía, necesariamente burlesco, ¿no? Entonces, a eso me refería cuando decía que la ironía no necesariamente mueve a humor. Puede haber una ironía sin humor, pero en todo caso, lo interesante es cómo, ¿no? Se comparan los ladridos de los perros con, o mejor dicho, ¿no? Cómo se comparan a las personas que critican cuando alguien avanza con los ladridos de los perros, ¿ya? Entonces, aquí encontramos un tono irónico en este poema. Empecé mi charla con Borges y he puesto otro ejemplo de Borges, ¿no? Un escritor que, en mi opinión, ¿no? En varios de sus textos es profundamente irónico. ¿Qué sucede con Borges, no? Hubo un argentino que fue incluso presidente de la República Argentina, pero que también se dedicó a la literatura. Estamos hablando del señor Bartolomé Mitre, que no sé si ¿no? lo han escuchado. Bartolomé Mitre, entre otras audacias, ¿no? Decidió traducir la Divina Comedia de Dante Alighieri. Como ustedes imaginarán, un proyecto muy ambicioso, pero con una traducción que, digámoslo así, era bastante literal, ¿no? Incluso Bartolomé Mitre llega a plantear, ¿no? Su teoría de la traducción, llamémoslo así, ¿no? Entonces Borges, tan irónico, ¿no? Él criticaba profundamente dicha traducción, ¿ya? La criticaba profundamente. Y dicha crítica se tradujo en un pequeño poema, que es el que les estoy mostrando, ¿no? Un poema escrito por Borges, ¿ya? Aludiendo a la famosa traducción que hace Bartolomé Mitre de la Divina Comedia de Dante. Lo voy a leer, dice así. En esta casa parduzca vive el traductor del Dante. No te detengas, caminante, no sea que te traduzca, ¿no? Es, ¿no? Marcadamente irónico. Cuando se refiere a esta casa parduzca, obviamente se refiere a la casa de Bartolomé Mitre, ¿no? Quien tradujo al Dante, como ya dijimos. No te detengas, caminante. Juega con el inicio de la obra, porque ustedes deben acordarse cómo inicia la Divina Comedia, ¿no? Del mezzo de camin di nostra vita, en medio del camino de la vida, ¿no? Dante como el caminante, ¿no? Y al final la sentencia es marcadamente irónica, ¿no? No te detengas, no sea que te traduzcan. O sea, como diciendo, ten cuidado que te puede traducir, ¿no? Como si sus traducciones fueran, pues, un pecado, ¿no? O algo malo, ¿no? Que puede hacerse. ¿A qué ironía? Y una ironía, en mi opinión, humorística, ¿no? O sea, esta ironía de Borges sí mueve a humor, pero obviamente para que mueva humor, como ustedes se podrán imaginar, tienen que conocer el contexto que le estoy explicando. ¿Se dan cuenta? Ahí decíamos lo de los saberes previos del receptor. Si el receptor no conoce el contexto, entonces tampoco va a entender la ironía. ¿Se dan cuenta? Aquí conjugan las tres cosas. Humor, doble significado y conocimiento del contexto. Bueno, y un tercer caso muy rápido nomás es de un poeta peruano que seguro ustedes conocen, Luis Hernández, el famoso Luchito Hernández, poeta de la generación del 60 en el Perú, ¿verdad? Bueno, Lucho Hernández tiene muchos poemas de humor, llamémoslo así, ¿no? Tiene muchos poemas de humor. Y yo he querido colocar que es muy breve en realidad, es una anotación de una hoja suelta de Lucho. No sé si ustedes saben que Lucho Hernández escribía sus versos en hojas sueltas, ¿no? Y por suerte muchas de ellas han sido guardadas. Entonces, en una hoja escribió esto.
Ahora, antes de leerlo, hay que recordar lo siguiente. En el pasado, ¿no? Había torneos de poetas, o sea, competencias de poetas. Estamos hablando de la época griega, romana, ¿no? Hasta el medioevo prácticamente, ¿no? Había torneos de poetas, competencias de poetas. Y cuando un poeta ganaba, vencía a los demás, entre otras cosas, se le colocaba una corona de laureles. Ustedes deben saber eso, ¿no? Se le colocaba una corona de laureles, ¿no? Lo coronaban como poeta. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, a partir de eso, Lucho Hernández escribe estos versos que en mi opinión son muy irónicos y una ironía humorística, ¿no? Como el caso de Borges, ¿ya? Lucho Hernández dice, los laureles se emplean en los poetas y en los tallarines. No, más irónico no puede ser, ¿no? Más humorístico con la tradición poética, ¿no? O sea, el hecho de que se colocaran corona de laureles a los poetas era una cosa muy solemne, ¿no? Pero él desacraliza eso comparando con los tallarines. Bueno, ahora por la pandemia me ha tocado, pues, ¿no? Preparar mis tallarines de vez en cuando, y bueno, seguro muchos de ustedes también saben preparar un tallarín, y obviamente saben que hay que colocarle, pues, hoja de laurel, ¿no? Así es, ¿no? Al tallarín. Entonces, bueno, ¿qué dice Lucho Hernández? Los laureles los usan los poetas y los tallarines. Ahí está. Ironía y humor, ¿no? En Lucho Hernández. Bueno, ahí quería poner algunos ejemplos. Y ahora sí, teniendo como base todo esto, hablemos un poquito de la ironía en Eguren. Para ello, primero doy algunos datos muy precisos de nuestro gran poeta simbolista peruano. Eguren nació en Lima en 1874. Ya sabemos que es el máximo exponente del simbolismo en la poesía hispanoamericana. Y sus libros son los siguientes, ¿no? Publica su poemario Simbólicas en 1911, La canción de las figuras en 1916. En 1929, el amauta José Carlos Mariátegui le rinde un homenaje en su revista Amauta y también publica un libro de Eguren llamado Poesías, donde incluye los dos primeros más otros dos libros de Eguren, ¿no? Sombra y Rondinelas. Eguren fallece en Lima el año de 1942, ¿no? Sin duda es uno de nuestros grandes poetas junto a Vallejo, junto a Martín Adán, ¿no? Yo creo que Adán, Vallejo y Eguren conforman esa, digámoslo así, triada, ¿no? De la gran poesía, y bueno, obviamente también luego vienen otros muchos poetas también enormes, ¿no? Muchos dicen que Perú es un país de poetas, ¿no? Es posible. Ahora, aquí tenemos un primer poema. Es un poema un poquito largo, ya, me van a disculpar que me tome un par de minutos en leerlo completo. Lo he puesto en 2 diapositivas, ya, porque es un poco largo. Se llama El Duque, seguro lo han leído. Es un poema que se lee muchas veces en el colegio, ¿ya? Lo voy a leer rápidamente, ¿ya? Dice, hoy se casa el duque nuez. Viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata. A la 1, a las 2, a las 10, que se casa el duque primor con la hija del clavo de olor. Allí están con pieles de bisonte los caballos del lobo del monte, y con ceño triunfante, Galo cetrino, Rodolfo montante. Y en la capital, en la capilla, debe ser ahí, hay un error, disculpen, en la capilla está la bella, mas no ha venido el duque tras ella. Los magnates, postradores, aduladores, al suelo el penacho inclinan. Los corvados, los bisiestos, dan sus gestos, sus gestos, sus gestos. Y la turba melenuda, estornuda, estornuda, estornuda. Y a los pórticos y a los espacios, mira la novia con ardor. Son sus ojos 2 topacios de brillor. Y hacen fieros ademanes, nobles rojos como alacranes. Concentrando sus resuellos, grita el más hercúleo de ellos. ¿Quién al gran duque entretiene? Ya el gran cortejo se irrita, pero el duque no viene, se lo ha comido Paquita. Este poema generalmente está catalogado como un poema infantil, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de revisar manuales de literatura en los que, por ejemplo, cuando hablan de literatura, hablan de poesía infantil, suelen incluir
algunos poemas de Eguren. Y he observado que este, por ejemplo, siempre, ¿no? Casi siempre lo suelen incluir dentro de la muestra de poesía infantil. Ahora, se habrán dado cuenta que el léxico es un poco complejo, ¿no? O sea, hay palabras un poco rebuscadas, por ejemplo, chantre, ¿no? Bueno, yo estos poemas he tenido la oportunidad de revisarlos en trabajos anteriores, ¿no? Manejo, digamos, en cierta medida, ¿no? Tengo un conocimiento de la poesía de Eguren, ¿no? Pero también uno, pues, a veces tiene que volver a revisar el diccionario, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de chantre, ¿no? Es quien dirige el coro de una iglesia. O sea, en otras palabras, hay una boda. Eso creo que queda claro en el poema. Hay una boda en una iglesia, ¿sí? Y con pendones escarlata, florida cabalgata, ¿no? Los pendones nos hablan de banderas militares. A esta boda hay invitados. Ahora, ¿y quiénes son los invitados? Ustedes pueden ver, ¿no? Que los invitados en realidad son una, llamémoslo así, cantidad variopinta de personajes, ¿sí? Algunos con cierta nobleza. Por ejemplo, cuando se señala esto de Galo Cetrino, Galo significa de las Galias, ¿no? Francia es otra manera de decir Galo, ¿no? Francés. Rodolfo Montante, ojo que la palabra Rodolfo alude a un noble, ¿no? De origen germano, ¿sí? Está hablando de unos invitados nobles, pero no solamente nobles, ¿ah? Más abajo dice los magnates, ¿no? Postradores. Sí, el penacho también es un casco militar, por si acaso, ¿no? Con plumas. O sea, son invitados, hay invitados de la nobleza, pero no solo hay invitados de la nobleza, también hay invitados, ¿cómo llamarlo, no? Que tienen ciertas características físicas muy peculiares. Incluso hasta cierto punto podríamos decir algo anómalas, ¿no? Como corvados, o sea, jorobados, ¿no? Como bisiestos, ¿no? O sea, que están unidos, ¿no? Una turba melenuda que estornuda, estornuda, estornuda. O sea, es una boda pintoresca. Es una boda pintoresca, ¿sí? En la cual tenemos personajes muy, pero muy, digámoslo así, peculiares, vinculados a la nobleza, pero también vinculados a la fealdad, la ridiculez, podríamos decir, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, la novia está esperando al novio. ¿Quién es la novia? Lo dice desde el principio, ¿no? La novia es la hija del clavo de olor y el novio es el duque Nuez. Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Quién es el duque Nuez, no? ¿Quién es la hija del clavo de olor, no? Bueno, mi interpretación, ¿sí? ¿No? Digamos, ¿no? Me he tomado el tiempo de analizar este poema. Obviamente, no, tampoco soy, obviamente, el dueño de la, ¿no? De la verdad en este poema, pero mi humilde interpretación es que este poema es un juego de niños. Y específicamente es el juego de una niña que es mencionada al final del poema, Paquita. Ahora, ojo que Paquita es un personaje que aparece en más de un poema de Buren, ¿no? Hay otro poema que se llama Marcha fúnebre de una marionete, donde una niña llamada Paquita está jugando a enterrar a su muñeca, o sea, su muñeca se ha muerto y la está enterrando. Y bueno, yo tengo hijos pequeños, ¿no? Todos hemos sido niños, ustedes tendrán hermanitos, tendrán hijos, ¿no? Tendrán sobrinos, ¿no? Nietos, ¿no? Etcétera. Los niños, a veces uno dice, uy, se le salió la cabeza, se murió el muñeco, ¿no? Se murió el muñeco, ¿sí o no? Ahora, en el caso de este poema, yo lo que interpreto es que la niña Paquita está jugando con su postre, está jugando con una comida valga la redundancia, que está comiendo, ¿no? La pregunta es, ¿los niños juegan o no con su comida? ¿Los niños te ponen nombres o no a ¿no? algunos elementos de su comida? ¿Juegan con ellos, sí o no? Entonces, mi interpretación es, ¿no? Le han servido un postre, le han servido un dulce, y en su mirada infantil del mundo, ¿sí? Está casando, ¿a quién? Está casando al duque Nuez con la hija del clavo de olor. ¿Quién es el duque Nuez? En mi opinión, es una nuez. ¿Quién es la hija del clavo de olor? Bueno, en mi opinión, un clavo de olor.
No sé si me entienden, ¿no? Entonces, estás cazándolos, ¿no? Ahora, y el final no puede ser, en mi opinión, más irónico, ¿no? El gran cortejo se irrita, o sea, los personajes imaginarios de la boda están irritados, ¿no? ¿Por qué? Porque la boda no empieza, y la boda no empieza porque no está el novio. ¿Y por qué no está el novio? Bueno, nos enteramos al final, ¿no? El duque no viene, se lo ha comido Paquita. O sea, en otras palabras, Paquita se comió al novio, pues. Se comió al duque, se comió a la nuez, ¿no? Porque era el duque nuez. ¿Se dan cuenta? Yo he leído varias interpretaciones de este poema, ¿no? Pero digamos que esta es la que más me convence. Bueno, yo también he podido poner, ¿no? Digamos, algo de mi, ¿no? He tenido algún aporte también. Y en mi opinión, digamos, este poema sobre todo expresa eso, ¿no? Expresa el juego de una niña con elementos de su comida. Entonces, ahí encuentro yo ironía, ¿no? La ironía está aquí, uno, en el aspecto del sentido, ¿no? Pareciera que es una boda, pero en realidad no es una boda, es un juego, ¿se dan cuenta? Y el epítome del juego está al final, ¿no? La niña que se come, ¿no? A la nuez, es decir, a quien fungía de novio, ¿ya? Ahí encuentro yo un poema irónico, o sea, ¿no? Creo que hay, espero que, ¿no? De repente entre los que están conectados, hay estudiantes que están llevando lenguaje 2, yo en este momento también me encuentro enseñando lenguaje 2, ¿no? Estamos trabajando poesía y hablamos de un tono irónico en el poema. Yo aquí encuentro un tono irónico. Y ojo que no es marcadamente humorístico, ¿no? Pero sí es irónico, ¿no? Eso quería decir en relación con este primer poema. Pasemos a uno segundo. Otro famoso poema de Buren, Peregrín Cazador de Figuras, ¿no? Uno de los poemas más bellos. En el mirador de la fantasía, al brillar del perfume, tembloroso de armonía, en la noche que llamas consume. Cuando duerme el ánade implume, los órficos insectos se abruman, y luciérnagas fuman, cuando lucen los silfos galones, en torcho, y vuelan mariposas de corcho, o los rubios vampiros cesean, o las firmes jorobas campean, por la noche de los matices, de ojos muertos y largas narices, en el mirador distante, por las llanuras, peregrín, cazador de figuras, con ojos de diamante, mira desde las ciegas alturas. Este poema expresa muy bien el estilo egureniano. En Eguren generalmente encontramos fantasía, misterio, personajes sobrenaturales, ¿sí? Del mundo de los sueños. Más o menos de eso trata el simbolismo egureniano, ¿no? Bueno, he tenido la oportunidad de escribir un libro sobre la poesía de Eguren y algunos artículos, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo considero, ¿no? Que, como dicen muchos, efectivamente, ¿no? El simbolismo egureniano es así, fantasioso, misterioso, onírico, de personajes, ¿no? Así del mundo, de las, ¿no? De la noche, ¿sí? La palabra órfico, por ejemplo, ¿no? Órfico nos alude a misterioso, ¿ya? Ahora, ¿qué encontramos aquí? Número uno, es un escenario, en mi opinión, nocturno, ¿no? Es la noche, ya es la noche. Lo dice ahí, ¿no? En la noche que llamas consume. Es un escenario nocturno. Y en este escenario nocturno encontramos órficos insectos. Órfico le dijimos que se vincula a misterio, ¿no? Ahora, hay luciérnagas. Bueno, la palabra silfos específicamente significa espíritus del aire, ¿no? Ahí también hay un lado sobrenatural, mariposas de corcho. Y luego menciones a otros elementos, como rubios vampiros, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Firmes jorobas, ¿no? La joroba alude a un tipo de insecto también, ¿ya? O sea, hay insectos también algo raros, algo pintorescos. Acuérdense los personajes de la boda, ¿no? Del poema anterior. Y luego nos dice, por la noche de los matices. Esa palabra es clave, ¿no? Matiz, ¿no? Impresionismo, acuérdense, ¿no? Matiz, ¿no? No lo que se dice, lo que se sugiere, ¿no? En Eguren hay mucha sugerencia, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa con estos insectos, entre comillas? Están asustados, están preocupados, ¿no? Se abruman. Abrumar significa eso, ¿no? Estar preocupados. Cuando duerme el ánade implume, ¿qué significa la palabra ánade? Ánade es un ave. Un ave, bueno, un pato, ¿no? O un ave, ¿no? Que puede ser un pato. Y están asustados, preocupados, abrumados por la aparición de quién? Del personaje del poema, Peregrín. ¿Quién es Peregrín? El cazador de figuras, o sea, el que caza a los insectos, ¿sí? El que caza a los insectos, porque yo entiendo que ahí las figuras son los insectos. Con ojos de diamante, mira, con ojos de diamante, mira desde las ciegas alturas. O sea, en mi opinión, ahí Peregrín es un elemento amenazador para los insectos. Ahora bien, ¿cómo interpreto el poema? Para mí el poema es irónico también. ¿Por qué? Porque ¿no? Hay una alegoría burlesca en cierta medida. Eguren, eso, bueno, ¿no? Según sus biógrafos, Eguren pasó su niñez en una hacienda en el norte de Lima, ¿no? La hacienda Pro, ¿sí? En Chuquitanta, ¿no? Lo que hoy sería el distrito de San Martín de Porres. Y él allí, como han dicho sus biógrafos, entró en contacto muy profundo con la naturaleza. Y nosotros vamos a ver que en sus poemas la naturaleza juega un rol vital. Pero no solamente está la naturaleza, también está esa visión, en cierta medida, llamémoslo así, panteísta, ¿no? O sea, la naturaleza que se expresa a través de imágenes algo misteriosas también. En mi opinión, en este poema se representa una escena de la naturaleza, nocturna sobre todo, insectos que están ahí, ¿no? Seguro el niño Guren jugaba mucho con insectos, ¿no? Y estos insectos durante la noche, durante el momento en que el ánade implume duerme. Miren el verso, ¿no? Cuando duerme el ánade implume. En mi opinión, ánade implume es una variedad de la famosa frase del filósofo Diógenes, ¿no? Cuando hace referencia a una afirmación de Platón y habla del hombre como de un bípedo implume. No sé si ustedes han escuchado eso. El hombre como bípedo, bueno, el hombre es bípedo, ¿no? También es una definición humorística, ¿no? El hombre, bípedo y plume. Yo creo que aquí Eguren lo que hace es también jugar con eso, ¿no? Cuando dice, cuando, ¿no? En la noche, cuando duerme el ánade implume, se está refiriendo al momento en el que el hombre duerme. Cuando el hombre está durmiendo, entonces los insectos salen por todos lados y están ante una imagen amenazadora para ellos, la de Peregrín, que es cazador y que es peregrín, ojo que peregrín viene de peregrino, ¿no? Y que tiene ojos de diamante. Ah, yo tengo una propuesta de lectura de este poema, ¿no? Y lo he desarrollado, obviamente ahorita estoy abreviándolo, lo he desarrollado en un artículo que publiqué hace algún tiempo en una revista española. Yo lo que propongo es que aquí peregrín no es otra cosa que un ave que se alimenta de insectos, ¿no? Y específicamente me atrevo a decir que es un ave, ¿no? Es un ave típicamente costeña, ¿no? La lechuza de los desiertos o de los arenales, ¿no? Aquí yo les pongo dos imágenes. Una, bueno, espero que la de la izquierda se vea. Yo tuve problemas para conseguir la imagen porque no lo tuve que sacar de un texto, ¿no? Donde no se veía muy bien. Es un dibujo de Eguren, porque ojo que Eguren no solamente fue un poeta, ¿no? También fue pintor, entonces es un dibujo. Y me llama siempre la atención, miren ahí a las personas durmiendo y los insectos que comienzan a salir, ¿no? En la noche, ¿se dan cuenta? Eso por un lado. Y por otro lado, me llamó siempre la atención de esta lechuza de los arenales, porque, por ejemplo, yo interpreto que cuando se habla de ojos de diamante, ¿no? Tiene que ver con esa forma y ese color, ¿no? Que estas lechuzas tienen, ¿no? Tienen. Entonces, en mi opinión, el poema tan, llamémoslo así, onírico,
nocturno, misterioso, órfico, sería básicamente un escenario natural en que unos insectos, ¿no?, están obviamente asustados porque apareció la lechuza de los arenales, ¿no? Y se los va a comer. Ahí tendríamos una interpretación de Peregrín, cazador de figuras. También hay ironía, eso está claro, ¿no? También hay ironía. Lo que pareciera ser un poema profundamente misterioso, en mi opinión, podría ser entendido como ¿no?, la cacería, ¿no?, de una lechuza, ¿no?, hacia unos insectos. Bueno, y voy a terminar con un tercer poema que he elegido. Este poema está en su libro Rondinelas. Se llama Canción Cubista. Antes de leerlo, quisiera, ¿no?, brevemente mostrarles esto, ¿ya? Estos cuadros. El cuadro de la izquierda es uno de los más famosos de la historia de la pintura contemporánea, ¿no? Ustedes seguro ya lo ubicaron, ¿no? Es el famoso cuadro de Demoiselle d'Avignon, en castellano, ¿no?, Las señoritas de Aviñón, del gran español Pablo Picasso. Para muchos el cuadro que abre, ¿no?, la estética del cubismo. Bueno, yo no voy a entrar ahorita a dar detalles sobre el cubismo, ¿no? Pero en pocas palabras podríamos afirmar que el cubismo, uno de los aportes del cubismo tiene que ver con el juego de las dimensiones, ¿no? Digamos que la pintura, hasta antes de Picasso, era básicamente bidimensional, ¿no? En cambio, con Picasso busca digamos, crear el efecto de lo tridimensional, ¿no? Miren la imagen, por ejemplo, de las narices, ¿no?, de estas señoritas. Sí, y el de abajo a la derecha quizás sea pues el extremo, ¿no? O sea, se ha querido conjugar, ¿no?, las tres dimensiones del mundo, ¿no? Y a eso hay que añadirle que el cubismo también tiene que ver mucho con la representación abstracta del mundo, ¿no? Ese juego con figuras geométricas, ¿ya? El cubismo es una de las mayores expresiones pictóricas del siglo XX, ¿no? Se puso de moda en las primeras décadas del siglo XX, ¿ya? Y cuando Eguren escribe este poema, vamos a volver al poema, obviamente que el cubismo pues ya era, ¿no?, difundido en todo Occidente. Ahora, Eguren escribe un poema llamado Canción Cubista, ¿no? Entonces, a mí me parece muy curioso este poema. Lo voy a leer rápidamente, ¿ya? Dice: Alameda de rectángulos azules, la torre alegre del dandy, vuelan mariposas fotos. En el rascacielos, un gallo negro de papel saluda a la noche. Más allá de Hollywood, en tiniebla distante, la ciudad luminosa de los obeliscos de nácar. En la niebla, la garzona estrangula un fantasma. La primera vez que se lee Guren, a veces, ¿no?, suena un poeta algo difícil, ¿no?, oscuro, hermético. El léxico, ¿no?, es clave aquí. Hay que entender el léxico, pero también hay que entender el contexto, ¿no? El cubismo es un arte de vanguardia. Y los vanguardistas, por ejemplo, rompieron con varias tradiciones. Entre ellas, por ejemplo, la alusión a la ciudad, a lo nuevo, a las grandes metrópolis, ¿no? La torre, dice, ¿no?, la torre. El rascacielos. Hollywood, acuérdense de que en esa época estábamos, ¿no?, en los 20, ¿no?, con las grandes películas hollywoodenses, todavía mudas, ¿no?, pero grandes películas hollywoodenses. La ciudad luminosa. O sea, hay elementos de ciudad, de modernidad, ¿sí?, de grandes metrópolis. Pero como es Eguren no es un poeta vanguardista, Eguren es un poeta simbolista, que atañe ironía, ¿no? Dice, la torre alegre, ¿no? Miren el adjetivo, del dandy. Ustedes saben que el dandy, pues, es, ¿no?, la persona que muestra un refinamiento en su vestimenta, ¿no?, en su cultura, en su forma de ser. Luego hay un ejemplo de estilo bien característico de Eguren, ¿no? Eguren a veces utiliza sustantivos como adjetivos. Aquí también lo hace como una palabra propia de la modernidad, la foto, mariposas fotos. O sea, no son mariposas de verdad, son fotos de mariposas, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? Y ese carácter, digámoslo así, no natural o artificioso, ¿no?, se expresa también en lo que continúa.
un gallo negro de papel. O sea, no es un gallo de verdad, es un gallo artificioso. ¿Se dan cuenta? Saluda a la noche. Más adelante, habla de Hollywood, habla de la ciudad luminosa, pero luego mete un elemento que no es común, o que más bien no es propio de la ciudad, sino de las antiguas sociedades tribales. El obelisco. El obelisco es un tótem, ¿sí o no? El obelisco es un objeto de culto, ¿no? O sea, miren cómo, en mi opinión, el Gurren está combinando, ¿no? Está combinando la modernidad con lo antiguo, con lo simbólico, ¿no? Con lo mítico. Y el final, creo que remata lo dicho, ¿no? En la niebla, lo nebuloso, lo misterioso. La garzona. Garzona es una palabra que creó el poeta. Garzona viene de garzón, ¿no? Que viene del francés garçon, que significa muchacho. O sea, podríamos decir que está diciendo la muchacha, ¿no? ¿Qué hace la muchacha? Estrangula a un fantasma. El fantasma ya está muerto, ¿no? ¿Para qué estrangularlo? Este poema yo también he tenido la oportunidad de interpretarlo de manera más detallada en un artículo que he publicado este año en la revista Tierra Nuestra de la Universidad Agraria. Y mi punto de vista es que aquí Eguren está siendo irónico con las vanguardias. No se está burlando, sino que en base a las vanguardias, por eso se llama canción cubista, está creando un poema que no es vanguardista, que no es cubista, que combina elementos de la modernidad con elementos del sueño, propios de él. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque adelantando la imagen, ese cuadro de la derecha es de Guren. O sea, ese es el universo gureniano, queridos, ¿no? Amigos. Lo fantasmal, lo nocturno, lo misterioso, lo simbólico. Bueno, yo sabía que me iba a extender más de lo que había planificado, me van a disculpar. He querido ser lo más sintético posible, pero a veces no se puede. En todo caso, es lo que quería señalar. Quisiera terminar agradeciéndoles y esperando sus preguntas, ¿no? Para, en todo caso, poder responderlas dentro de mis posibilidades. Muchas gracias. No sé si... Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Es una conferencia verdaderamente impactante porque siempre hemos tenido la imagen de un Eguren dulzón, un Eguren inocente, ¿no? Pero no es un Eguren inocente, sino que no lo entendíamos bien. Gracias por explicárnoslo. Veamos si hay preguntas. Yo voy a mirar al chat, les avisé a la introducción. Me dicen que han confirmado su asistencia, lo cual me parece muy bien. No veo ninguna. Creo que nos has dejado anonadados. Vamos a dejar un minuto más por si acaso alguien se anima. Claro, y en todo caso, Enrique, ¿no? Si es Una que no pregunta hubiera... antes para Sí, de claro, cierre, claro. una pregunta de cierre si te quisiera hacer. El impacto de Guren, porque me parece que era no tan conocido como Vallejo, ¿no? Vallejo, me gustaría hacer un comentario. A ver, Álvaro Puga dice, a ver qué comentario va a hacer Álvaro Puga desde Nueva York. A ver. Adelante, Álvaro. Álvaro está en Nueva York, a ver. A ver, ¿qué comentario va a hacer Álvaro? Bueno, va mi pregunta primero, ¿no? No es tan famoso como Vallejo, ¿no? Es menos reconocido que Vallejo, ¿no? Quién sabe, porque no es social, ¿no? Sus temas no son sociales. Ya. Sí, bueno, en ese sentido lo que puedo partir un poco quizá de mi experiencia como investigador en literatura, ¿no? Yo he tenido la suerte de estudiar el doctorado en Francia con una tesis sobre la poesía peruana y el simbolismo, ¿ya? Y bueno, entonces yo en Francia pues revisé, ¿no? Bibliografía que tienen allá sobre literatura hispanoamericana, ¿sí?
Como tú señalas, Enrique, obviamente el poeta peruano más conocido, ¿no? En el contexto internacional es Vallejo, eso está claro. Y en realidad sobre Guren se conoce poco, ¿no? O sea, los americanistas, los peruanistas, ¿no? Que hay en diferentes lugares del mundo, en literatura, conocen a Guren, saben quién es Guren, ¿no? Saben la importancia de la poesía de Guren en el ámbito hispanoamericano. Pero digamos que se queda un poco en la onda de los especialistas, ¿no? Te podría contar una anécdota que una vez ahí me contó Ricardo Silva Santisteban, ¿no? El gran poeta y que fue el presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Crítico. Claro, ¿no? Crítico, editor, traductor, ¿no? Ricardo Silva Santisteban me contaba, ¿no? Que él desde niño se quedó impactado con la poesía de Guren y de hecho él ¿no? Ha, digamos, dedicado muchos de sus textos a Guren, ¿no? Debe ser uno de los principales gurenistas. Él me decía que lo primero que le llamó la atención a Guren es lo difícil que es leer Guren, ¿no? Eso me comentaba él, ¿no? Lo difícil, las palabras tan difíciles. Me decía que fue casi un reto, ¿no? O sea, él lo tomó como un reto, ¿no? O sea, yo voy a entender a Guren, ¿no? Me comentaba, ¿no? Ricardo cuando era niño. Yo lo voy a entender. Entonces buscó los diccionarios, buscó los libros de mitología, ¿sí? Entonces yo creo que Guren es un reto, ¿no? Es un reto porque nos plantea, uno, un lenguaje no muy sencillo y un universo también envuelto en misterio, ¿no? O sea, a veces cuando se lee a Vallejo, ¿no? Vallejo también puede ser muy difícil, pero digamos, se pueden establecer claves para entender a Vallejo, ¿no? Quizá el que no ha trabajado mucho en eso es Ricardo González Vigil. En el caso de Guren es un poco diferente. O sea, uno lee La Niña de Lámpara Azul o Los Reyes Rojos. Parecen poemas sencillos, parecen incluso hasta poemas de la infancia, ¿no? Pero la gran pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes son los Reyes Rojos, no? O ¿quién es la Niña de Lámpara Azul, no? Se han hecho muchas interpretaciones, ¿no? Entonces, yo, bueno, creo que la mayoría de los conectadas en este momento son estudiantes. Lo que yo les diría es, la literatura nos permite desarrollar nuestras capacidades intelectivas, cognitivas, emotivas. Leer un poema, no crean que es, digamos, un pasatiempo solamente, ¿no? En realidad, leer un poema nos invita, ¿no? A desarrollar nuestras capacidades cognitivas, emotivas, nuestra cultura general. En ese sentido, yo los invito a que lean Eguren, ¿no? Y a que traten de descifrar sus símbolos. Gracias. A ver, Álvaro, ¿tú tenías alguna pregunta? Si es que no se me puede, ¿se me escucha? Sí, se escucha. ¿Aló? Se escucha perfecto. Ah, ya. No, yo pensaba más bien hacer un pequeño comentario de alguna manera de cómo es que alguna vez percibía Eguren y lo que acaba de decir ahora y que de alguna manera agrega un poco de algo en la percepción. Voy a empezar haciendo quizás una especie de comparación un poco prosaica y quizás irónica, ¿no? Me hace acordar mucho a un pisco, como estoy viviendo en Nueva York muchos años, hace años que no sé lo que es un buen pisco, y me estoy acordando mucho ese pisco que le llaman el mosto verde, que tiene, junto con como muchas otras cosas, 2 o 3 sabores al mismo tiempo, y estamos hablando de como si fuera 3 mensajes o 4 mensajes, y que nosotros muchas veces solamente podemos captar el primero, ¿no? Obviamente, el poema más conocido es ¿Se fue la voz? Los Reyes Rojos. Hemos perdido la comunicación con Álvaro. Lamentablemente está en Nueva York. Jean, te agradecemos mucho tu participación, lo mismo a los que hoy día se han conectado, que han sido 116 amigos. Y no sé, quisiéramos tenerte el próximo año, porque ya antes de terminar, Enrique, Evelyn Cusi escribió sobre Los Ángeles Tranquilos. Bueno, a ver, sí. sí,
Adelante. Bueno, obviamente con fascinación. No te podría afirmar, Evelyn, en este momento específico, no te podría afirmar si, en mi opinión, Los Ángeles Tranquilos se refiere a fantasmas. Es posible, ¿no? En todo caso, bueno, ¿no? Lo que un poco podría sugerirte es, yo tengo un libro en la universidad, y lo publiqué en el fondo editorial de la USIL, y se llama justamente Las figuras del cazador, ¿no? Así es, ¿no? Y en ese libro yo hago una clasificación de símbolos en Eguren, ¿no? Quizá por ahí te pueda servir esa información. Te repito, ¿no? Yo en este momento no tengo ¿no? La idea exacta de Los Ángeles Tranquilos, ¿no? Pero es probable, ¿no? Porque muchos de los poemas de Eguren trabajan ese lado así, de lo onírico, lo fantasioso, lo misterioso, incluso también las apariciones fantasmales, ¿no? Claro. Te podría recomendar quizá mi libro, ¿no? Y por ahí también en internet tengo artículos, bueno, obviamente no solamente yo, obviamente también hay mucha más bibliografía, ¿no? En relación con Eguren, bueno, y seguro también algo con este poema, ¿no? Sí, quería comentarte eso también, Evelyn, ¿no? Sí, Enrique, ok. Sí, nos encanta que nos hayan seguido, que la gente esté en esto y da las gracias, Evelyn, por tus aportes. Nosotros estamos muy agradecidos, Jim. Gracias por habernos mostrado mucho tus conocimientos y presentado a este poeta que poco estudiado. Tú sabes mismo que no es tan recurrente en los estudios, pero que sí demuestra que es uno de los más grandes que hemos tenido, ¿no? Muchas gracias, te estamos muy agradecidos. La universidad, los Jueves Culturales ha encontrado hoy día que sí hemos estado de fiesta porque hemos conocido más Eguren y lo vamos a disfrutar mucho más con esas claves que hoy día nos has dado. Muchas gracias. También invitamos a nuestros Gracias. seguidores, que los que se han hoy día conectado, que la próxima semana continuamos. El evento de Cortázar ha sido pospuesto para el 1 de diciembre y sobre los trabajos de paz de Colombia han sido puestos para el día martes entrante. Así que no solamente se ha corrido a una semana. Estamos muy reconocidos nuevamente, Jim, y gracias a todos y conéctense siempre a los miércoles de actualidad, a los jueves culturales y a los viernes de poesía. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Gracias a Jim. todos. Hasta luego. Muy amable. Gracias a Álvaro, que no pudo concluir su pregunta desde Nueva York. Gracias, Álvaro. Gracias. Gracias. Gracias, Jim.